Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis para ver el programa. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con todos vosotros para hablar de encuentro experimental de este fin de semana pasado de la Sociedad Científica para la Investigación de la Conciencia, con el doctor don José Morales del Río y doña Pilar Serrano Baró, doctores en medicina, y con mi querido amigo José Tomás. Muy buenas, José Tomás, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente el fin de semana del 30 de junio al 2 de julio se llevó a cabo el Encuentro Experimental Isabela, que estaba promovido y organizado por el equipo de investigación de la ESCI, que dirige Nacho Blasco. El ánimo de este encuentro era el de poner a disposición de todos los miembros participantes del equipo de duelo una serie de herramientas que pudieran servir de apoyo y así hacerles, en la medida de lo posible, pues un poco más liviano el tortuoso camino por el que están atravesando. Por este motivo fue por el que solo y exclusivamente se podían asistir a este encuentro miembros en proceso de duelo, colaboradores de los distintos equipos de la STIP y, por supuesto, de forma obligatoria, algún miembro del Comité Científico y Ético, que, como todos ustedes saben, lo dirige el doctor Salvador Alonso. A este encuentro asistimos 22 personas, de las cuales 12 eran miembros participantes de algunos de los grupos de ayuda al duelo. Como recordarán, el programa de la semana pasada hablamos precisamente de este equipo, ¿no? El equipo de ayuda al duelo que lo dirige Ángel Fraguas. Es decir, que 12 personas que están viviendo un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido fueron los que en este encuentro tuvieron algunas respuestas, ¿no? El resto de los asistentes éramos colaboradores de los distintos equipos de la sociedad y dos de ellos eran precisamente los miembros del Comité Científico y Ético. En el programa que hicimos el día 3, el pasado lunes, hablamos como le decíamos, presentamos el equipo de ayuda al duelo que dirige Ángel Fraguas y bueno, pues hablamos de soslayo de este mismo encuentro, pues como habíamos terminado de celebrarlo el día antes, bueno, pues tocamos un poquito el tema. Pero en realidad es hoy cuando vamos a entrar en profundidad sobre todo lo que allí se aconteció. Y para ello, ¿quién mejor que los miembros del Comité Científico y Ético que estuvieron presentes? Concretamente, como tú decías, Juan de Dios, los doctores Pilar Serrano y José Morales. Aunque me gustaría solo puntualizar un momento antes de darle paso a ellos, ya en su día el doctor Alonso, director del equipo científico y ético, hizo una magistral presentación de lo que es y cómo funciona este comité científico y ético. En este momento a mí me parece muy necesario recordar que todos los miembros del comité científico lo son de forma voluntaria y altruista, que tan solo pretenden comprobar y verificar de forma directa y presencial aquellas experimentaciones que se realizan en el ECI a las que ellos, en cada uno de ellos, en cada momento, podrán asistir y que gozan de la más absoluta libertad a la hora de emitir sus informes y opiniones al respecto, que no obedecen a nadie y que ellos hacen lo que creen que tienen que hacer y son libres para ello. Me gustaría que eso lo corroboraran, si es así, los doctores Pilar Serrano y José Álvaro Morales, y bueno, pues que nos cuenten un poco qué fue lo que vivieron ese fin de semana concretamente no me acuerdo del sitio, era, La Iglesuela del Cid. correcto, Iglesia del Cid, exactamente. Bueno, pues contanos Bueno, un poco qué pasó allí. yo te diría que para mí, efectivamente soy colaboradora de la STIC, y soy miembro del Comité Científico y Ético. Para mí ir a la Iglesuela del Cid fue toda una experiencia, porque parecía que era como una carrera de obstáculos que todo me decía que no tenía que ir, pero yo quería ir. Así que al final fui no solamente ya como colaboradora del grupo o como miembro del comité científico, sino también como madre en duelo, ¿no? Yo perdí un hijo y la verdad es que me sentía como que sentía que tenía que ir, que yo tenía que ayudar en ese grupo. Cuando llegamos, para mí fue una gran sorpresa la cantidad de buena vibración que había en el grupo, lo acompañados que nos sentíamos, era como si fuésemos uno en vez de tanta alma, un alma sola. Cuando tú hiciste la presentación de todo, José Tomás, me encantó el que nos hicieron, el 1%, fue maravilloso, fue un grupo que no sé, nos dio mucho amor, mucha compasión y mucha comprensión.
Y todo eso lo compartimos durante esos 3 días. Bueno, pues qué decirte, después de la presentación tuya hicimos lo que es el análisis de conciencia. Explícanos, perdóname, Pilar, explícanos qué es esa taza. ¿Cómo? Que nos Esa explique taza qué es es una esa taza taza, que nos porque regaló nosotros lo conocemos, pero ¿quién nos está viendo? el grupo que hemos estado ayudando, a este grupo del grupo de duelo, junto con un texto que nos leyeron por los presentes y los ausentes que no pudieron venir a estar con nosotros. Y ya te lo he dicho, es que Ángel Fragua puso en el grupo que día a día iríamos mejorando un 1% y que si alguna vez no lo mejorásemos, que no lo perdiésemos e intentásemos seguir adelante. Y nos han hecho una taza cada uno de los colaboradores con el 1%. Tiene aquí, no sé si lo veis, Sí. esto es de Spotify, que en la cinta se ve que luego estuvimos bailando con todo el grupo juntos, los colaboradores, los del grupo de duelo, y lo que pone aquí es por cada minuto dedicado. La verdad es que es muy bonito, me encantó. El vídeo, decirle a la audiencia que el vídeo está puesto en la página web, inverlife.com, ahí se puede visualizar el vídeo del encuentro. Sigue, por favor, Hicimos un sigue. análisis de conciencia. Entonces, todos los que estábamos allí, que somos analistas por la escuela de Nacho Blasco, estuvimos como analistas. Para mí fue potente porque la persona con la que la hice era como 2 almas que se entregan para mejorarse mutuamente. Y yo creo que la mayoría de los padres y de participantes que estaban en duelo, que no solamente son padres, son también 2 personas que han perdido a su marido, no 3, y la llevo en el corazón también. Bueno, pues después del análisis de conciencia, yo creo que es como, bueno, tú lo sabes porque también eres analista, ¿no? José Tomás, es que tú vas sacando todas las emociones que están en esa mochila que todos tenemos atrás y que te está afectando a tu vida actual, ¿no? Y cuando tú te vas descargando de eso, y muchos de los que estuvieron allí se dieron cuenta que la vida no acaba en este cuerpo físico, sino que después de la muerte del cuerpo físico la conciencia sigue, ¿no? El alma sigue. Y la continuidad de ese alma después de la muerte física, la gente bajaba de arriba sonriendo, con una sonrisa que para mí fue desgarradora, ¿no? Fue decir, ha servido para algo, ¿no? Y después de eso fue cuando tuvimos la primera transcomunicación instrumental. Yo como madre... Perdóname. Cuando dice La Pilar, transco... cuando dice Pilar, la gente bajaba de arriba, es porque el encuentro se hacía en la planta baja del edificio. Es verdad. Es que es una casa que tiene 3 plantas. Entonces, claro, como fue individual, cada analista se fue con un participante del grupo, nos fuimos a las habitaciones, hicimos el análisis de conciencia individual, ¿vale? Que no fue grupal. Y por eso digo que bajaban de arriba, porque iban todos, bajaban con una sonrisa increíble, ¿no? Y se estableció mucha unión entre el grupo. Lo que quiero decir, y no sé si tú lo vas a preguntar luego, estuvimos contigo y con Nacho, que la verdad que demostrasteis una paciencia y un amor hacia nosotros como padres, porque yo como madre y junto con Rafa, que es mi marido, también tuvimos la suerte de poder escuchar a Luis, que es mi hijo, y bueno, para mí fue porque desde el otro lado nos hablaron con mucho amor, con mucha humildad y con mucho amor. Y sobre todo agradecer a vosotros dos eso, a Nacho y a ti, la entrega que tuviste y la paciencia, que es que yo concretamente soy una lagartija que no me quedo quieta y que
y tuvisteis mucha paciencia conmigo. Estuvimos también al día siguiente en lo de la Virgen de Valme, que eso, no sé, se te lo dejo a ti, José Antonio, que parece que voy a hablar nada más que yo. No, sigue, que me interesa mucho. Por favor, continúa. Vosotros, es que Bueno, lo de la transcomunicación instrumental, quiero decir que para mí es un antes y un después, porque yo como madre que he perdido un hijo, cuando tú oyes la voz de una persona que está desencarnada y que te está diciendo lo que tú le estás preguntando, que es coherente con lo que pregunta, que tú ves que es su voz, es su tono, es su timbre, porque cuando Luis dijo, le preguntó su padre, Luis, ¿te está adaptando ahí donde está? Y dijo, a tope. Es que eso es lo que él dice, no lo dice de otra manera. Y no sé, cuando, no quiero decir nombres porque lo mismo no quieren, pero cuando otros padres preguntaron por su hijo, todo lo que dijeron fue muy coherente a la pregunta que hicieron. En fin, para mí aquello fue... Yo ya había tenido otra con Nacho, que fue mucho más potente, pero porque creo que la casa tampoco invitaba mucho a la transcomunicación. Y la que hice previamente con Nacho, aquello fue brutal, porque es que su padre me preguntó a mí, ¿tú estás oyendo? ¿Tú estás oyendo lo que estoy oyendo? Y de pronto, sin tener que hacer nada, se oyó la voz de Luis que dijo, soy yo, papá. O sea, que nos quedamos. En fin, al día siguiente nos fuimos al monasterio de la Virgen de Valme. Y allí, pues, no sé, José, hicimos una meditación todos juntos con María José Cardoso, que aquello fue, yo no sé, yo es que entré muy en contacto con mi yo superior. Para mí fue maravilloso. Y la coincidencia de que una virgen que está entre cuatro barrotes allí y todo encerraica, y que de pronto nos abrieran las puertas y pudiéramos entrar y tocarla, no sé, fue muy bonito también. El estar todos juntos, comiendo juntos, todo lo que compartimos. Si yo del encuentro lo que me llevo es pues el amor compartido por todo el grupo, la compasión sentida entre todos y no sé, era como lo que ya te he dicho, sentirnos uno. Y a nivel científico, pues a nivel científico, tú sabes que yo soy muy cuadrícula, pues ver que todo se hizo con mucha honestidad, sin engañar en ningún momento, porque hubo otras comunicaciones que no fueron posibles. Mm, mm, y bueno, pues yo es que me parece que estoy hablando nada más que yo. Y me gustaría que hablaseis Pero vosotros. también hablaré, hablo si quieres, faltaría más. Eso, Mira, este encuentro ha sido el primero que yo lo he hecho grupal y presencial con el grupo. Es cierto que yo vengo con un bagaje científico y tal, pero allí me encontré otra cosa, además de la parte científica, que por supuesto es para lo que íbamos y tal, y que es lo que me enriqueció y lo que me hizo diferente, sobre todo el darme una visión diferente, que yo diría que para, para poder, o sea, todo aquello que yo vi y me hizo cambiar en mi forma de ver las cosas para que pasase en un fin de semana, es porque aquello fue muy potente. Yo ahí, por una parte, vi mucha gente que arrastraban una mochila de su propio sufrimiento y bueno, y que no se resignaban a dejarse vencer, sino querían seguir adelante, querían seguir luchando, querían darle un motivo a su vida, no encerrarse en ahora que no tengo lo que yo quiero, más vale morirse, no, buscaban
buscaban un motivo para soportar, digamos, esta ausencia, ¿no? Y entonces allí yo vi una cohesión, un cariño entre las personas, una empatía, que te das cuenta que es que eso solo se produce allí. Un entorno en el que había solamente o personas afectadas o personas, en el caso de las que no estaban afectadas, sí con una preparación científica y una madurez profesional como para poder, digamos, poder encajar en todo aquello, ¿no? Y Y sostener. que sí, 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 sí. Entonces, la verdad es que el ambiente que se creó, es decir, aquello ya, si no recuerdo mal, ya el sábado comimos los que más o menos estábamos y el plenario, digamos, fue ya a la hora que habíamos quedado después de la comida del sábado. El análisis de la conciencia, que yo lo único que conocía del tema era lo que había leído en aquel grupo, perdón, en lo que había leído en libros, ¿no? Pues lo que no fue lo mismo ni leerlo, ni aunque hubiera visto algo por internet, de lo que fue experimentarlo por mí mismo. Yo hablo incluso, si queréis, de cosas personales, ¿no? Que yo, en mi caso, a mí me resultó pues impresionante el análisis de la conciencia, porque es que aspectos que yo creía absurdos o inconexos de mi propia ECM, allí se revelaron con una sutileza y con una claridad que dije yo, parece increíble lo que da de sí la experiencia. O sea, yo hoy día recomendaría a una persona, no a cualquiera, no el primer recurso, pero que veo yo que cuando se arrastra un sufrimiento y todo lo demás un poco lo has agotado, ya has hecho la psicoterapia, ya estás bien, y dices, bueno, estoy bien, he hecho la psicoterapia, pero me queda aún una parte que no comprendo de lo que me pasa. Pues el análisis de la conciencia, a mi entender, se mostró una herramienta poderosísima y totalmente recomendable en casos seleccionados. Ya digo yo, impresionado. Después seguimos en el decurso, tuvimos pues aquellas indicaciones del medium, que bueno, a mí me resultó muy curioso. Yo me lo pasé muy bien. Claro, esto el tiempo dirá, pero allí lo que se creó fue un espectáculo, perdón, un ambiente que yo me sentía pues como el que está viendo pues un truco de magia, como el que está viendo algo que dice, uy, aquí se está produciendo algo que reclama toda mi atención. Me lo pasé, lo disfruté mucho, ¿no? Y después, en cierto momento, y otro momento más serio, fue el de la comunicación que hubo el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Y bueno, aquello todo fue aprendizaje. Desde luego hubo momentos de intensidad que me sobrecogieron el corazón, francamente. Después otros, pues el que en ciertos momentos y ciertas personas que querían, pues no pudiera ser, yo creo que forma parte del fenómeno. Eso es lo que yo, en cierta manera, esa espontaneidad, para mí es más argumento que apoya la espontaneidad y veracidad del fenómeno que no una cosa preparada, que llamas a alguien y mira, y aquí está, no, mira. Es decir, cuando se llamó a las personas y bueno, hubo momentos increíbles. Yo eso me lo voy a llevar como una joya en mi corazón. Al día siguiente, pues bueno, pues también pasaron cosas y tal, y al final pues nos despedimos y me fui con la impresión, y estoy hablando a nivel personal,
hablaremos si quieres o después, a nivel científico, que también es muy positiva. Pero a nivel personal me sentí que no había perdido el tiempo. Había ganado mucho en pocas horas. Ojalá, yo creo que como todas las experiencias que tenga en el futuro sean como esta, bueno, es decir, uno va a aprender muchísimo y uno va a compartir muchísimo. Y sobre todo yo, de todo esto, lo que yo percibí a nivel humano era que la gente se fue consolada, se fue con más consuelo del que llegó. Sintió también, allí no escuché yo ningún comentario negativo, ningún comentario de que dijera he venido para nada, no. La gente iba con expectativas y las expectativas se cumplieron en más o en menos, ¿no? Pero todo el mundo salió satisfecho. Es mi lectura. Los mensajes de Juan Carlos... De Juan Carlos, sí. Fueron bestiales, ¿eh? Claro, Brutales. porque con respecto a lo que ha dicho Morales, yo diría una cosa. Cuando dicen cosas de lo que te va a pasar, pues vale. Pero Juan Carlos concretamente fue creo que fue, yo diría, muy serio, bueno, ¿eh? porque dio en el clavo en muchísimos temas. No sé si tú conocías las historias que había ahí detrás, pero algunas cosas fueron muy, muy acertadas. Es decir, que sin duda allí alguien estaba diciéndole al oído lo que estaba pasando, ¿verdad? Alguien que nosotros no veíamos. ¿Sí? Sí, digo que alguien que nosotros no veíamos estaba contándole la historia. Sí. ¿No crees? Acuérdate cuando se dirigió a Rafa y le dijo, uy, viene un chico joven, va muy bien vestido y huele muy bien a colonia. Ese era mi hijo, porque es que siempre tiene manía con el tema de las colonias. Y cuando dijo lo del gato, y viene acompañado de un animal, y luego en la extracomunicación salió el gato con el miau, miau, que yo decía, Sí. el niño no quiere nada más que con su padre, y por lo menos el gato sí quiere conmigo. Por eso decía Pero la del gente resonaba con lo que decía Juan Carlos, totalmente. Sí, totalmente. No sé si lo conocéis, pero la doctora María José Cardoso realizó, entre otros trabajos que todos vimos allí, ha realizado también un registro con todas y cada una de las actividades que se han realizado. O sea, un registro con todo tipo de detalle, tanto la actividad que se hizo, a la hora que comenzó, la hora de fin de la actividad, la persona que se fue encargada de llevar a cabo la actividad, el resultado que tuvo. O sea, existe eso. Quiero decir, vosotros como comité científico, imagino que conocéis que eso está ahí, que está todo registrado, que no ha habido... Está todo registrado, sí. Y que lo registrado se atiene exactamente a lo que a lo yo que vi. Sucedió. Eso es. Sí, sí. Eso es, Y porque, no se ha inventado nada. Ha sido transparente y ético y es lo que pasó. Es que vamos a ver, la transcomunicación no tiene nada que ver con la psicofonía. O sea, esto no es poner ahí, escuchar ruidos, escuchar cosas. No, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? No es dejar un aparato ahí y no sabemos quién viene ni a qué va, sino es algo distinto, ¿no? Esto no son psicofonías. Y bueno, pues sabéis que hay gente que, no sé si lo sabéis, que ha intentado desprestigiarnos un poco y se ha dicho que si lo que se escuchan ahí son voces humanas. Yo no sé lo que quieren decir cuando dicen voces humanas, porque claro, si estamos escuchando a un ser querido nuestro que está en el otro lado, pues evidentemente que tiene que ser voces humanas, ¿no? Porque no creo que sean voces de, yo qué sé, de grillos. Si, ¿qué voz puede no ser humana para que la podamos entender? No sé qué absurdez, ¿no? O sea, vosotros pudisteis comprobar que efectivamente, pero además de que se le preguntaba y las respuestas eran coherentes con la pregunta, vosotros fuisteis testigos y me gustaría que lo corroboráis si se fue así, es que había palabras concretas, expresiones propias de la persona que está en el otro lado. Es decir, tanto los padres como había momentos en los que decían, sí, es que esa es lo que tú decías antes, ¿no? A tope. O sea, son expresiones que eran habituales de esa persona. Aparte de que se escuchaba en algún momento, no voy a decir que siempre, pero sí es verdad que en algún momento se podía distinguir el tono y el timbre, también había ese tema, ¿no? Esas palabras que eran características. Esto fue así, ¿verdad? Sí, y además
muchas veces hay voces que no son precisamente a las que estamos hablando y que también se oyeron. Yo, por no hablar de ningún padre, porque no quiero yo la intimidad de cada cual, no sé. Bueno, que yo hablo de mi caso concreto, había una voz femenina que yo la identifiqué como mi madre, ¿eh? Que es la que estaba con Luis. ¿Vosotros creéis que con todas estas evidencias que se obtuvieron, se podría llegar a afirmar rotundamente que efectivamente la vida no acaba aquí, no acaba con la muerte del cuerpo físico? Sí, la vida no acaba con la muerte del cuerpo físico, la conciencia sigue Como persona de ciencia, como Bueno, persona de ciencia. yo te Y en puedo eso decir estamos, algo. ¿no? Lo que pasa es que tengo un poquito que aclarar un concepto. Cuando nosotros decimos evidencia, resulta que lo interpretamos la palabra diferente a cómo se interpreta en ciencia o en el lenguaje coloquial, si queremos. O sea, nosotros en el lenguaje, por decir así, normal, académico, tal como te dice el diccionario de la lengua, pues eh, te asimila evidencia a una certeza. Es decir, algo que eso demuestra de forma irrefutable que eso es, ¿no? Es decir, es una evidencia. Pero, por ejemplo, los que somos médicos, cuando hablamos de medicina basado en la evidencia, no es eso. De lo que hablamos es a partir de las explicaciones que podemos tener, coger la mejor, la que tiene más fundamento, la que es más coherente, la que es más sólida. Cuando avancen las cosas, haya más conocimientos, quizás podamos cambiarla, quizás Bueno, podamos ampliarla o modificarla, pero cuando decimos que, que, que eso es una evidencia, es una evidencia, es decir, yo que a nivel personal de José Morales y de lo que me ha pasado y todo eso, yo creo una serie de cosas al hablar entre personas de ciencia. Lo que yo puedo decir es que efectivamente las pruebas que se vieron allí, la mejor explicación posible que se me ocurre es que sean simplemente, ¿cómo decir?, mensajes, no sabemos por qué, o sea, yo no sé por qué, los que no sabemos, yo no sé por qué, pero se producían, resonaban, se correspondían con las preguntas, y para mí eso, la explicación que se me ocurre es que eso es una prueba de que en el otro lado hay personas que nos importan, que eran convocadas y que se manifestaban. Y en ese sentido, te digo, es la mejor explicación. Eso es lo que nosotros llamamos evidencia. Entonces, a tu pregunta, ¿eso es la evidencia? Sí, la evidencia con este matiz, ¿eh? Si no hay otra explicación mejor, yo la que creo más razonable, la que más se ajustaba a lo que yo vi, era que en el otro lado las personas que eran convocadas se manifestaban de una forma que eran reconocidas. Y es que aquello, mira, si se hubiera filmado, hubiéramos visto que estaban las personas las personas que hacían ese llamamiento, estaban atentas y de pronto daban un brinco, daban un salto y decían, es la persona, ¿no? Es tal, que sí, que sí. Y sobre todo cuando había los matrimonios y es que había la complicidad. Es que es él, el que lo ha dicho, es que mira, es que lo que siempre decía, lo que tal. Es decir, eso puede haber, otras explicaciones, ¿no? Pero a mí la que más me casa con lo que yo vi, con aquel sobresalto que ocurría cuando ocurría, ¿eh? No es cada 2 minutos. Es decir, ocurrió unos cuantos y cada uno, pero es que yo entiendo que una persona cruce España para escuchar eso. Yo entiendo que aquello es decir, a las personas, tal como se expresaban, les ilusionaba de tal forma, lo reconocían de una forma tan cierta, que es que
digo, yo no me creo que ¿cómo decir? Lo que se oye es el chirrido de una puerta y que diga una respuesta coherente el espíritu. No, no. Es decir, A la pregunta. sí, a la pregunta, claro. Es decir, allí vaya, se movió una energía que yo todavía estoy impresionado cuando lo pienso. No De sé lo todas que tú formas, piensas, Pilar. de todas formas, se está haciendo un estudio sobre el análisis de conciencia y que de hecho se entregó a los participantes un consentimiento informado porque se le entregó también los test, el formulario 1, el formulario 2, que se lo tendremos que... Yo se lo entregué todo de golpe por si luego se me olvidaba, pero a la semana se supone que ya tienen que estar mandando el formulario 2 y muchas de las investigaciones que se hacen en psicología o en psiquiatría o sobre temas de comunicación, pues todo ese tipo de investigaciones no se sustenta en algo que sea tangible y medible. Y esas investigaciones también existen, ¿no? Y no solamente se está haciendo un estudio sobre el análisis de conciencia y cómo mejora o no la salud mental de las personas que se someten a ella, sino que Juanjo está haciendo una tesis doctoral sobre el análisis de conciencia y el duelo. No tengo ahora mismo en mente cómo es el título de su tesis. ¿Tú lo Sí, sabes? claro. Sí, Sí, no, sí, sí. sí, no recuerdo el título, pero sí que todo lo que tú dices es De exacto. hecho, también se hizo, la mayoría de los padres en duelo también hicieron un test para su tesis doctoral. Los pobres llegaron y lo primero que hicimos fue darle un montón de test. Yo me sentía un poco avergonzada porque que yo llegara, bueno, consentimiento informado, venga, dármelo y ahora encima. Formulario 1, a la semana formulario 2 y encima el formulario de Juanjo, digo, me van a matar. Pero Qué bueno. bueno. Estábamos en un encuentro experimental, evidentemente. Sí, es que claro, si tú quieres darle un formato científico un poco Sí. que se ajuste a lo que es Y yo te iba a así. preguntar, José Antonio, pero me has contestado ya la pregunta. Si te iba a preguntar si vosotros consideráis que todo lo que allí se hizo y todas las evidencias que se obtuvieron han podido ayudar a las personas que están en duelo. Aquellas personas que están en duelo, ¿creéis que todo aquello le ha ayudado? ¿Ha sido útil? Indiscutiblemente, ¿eh? Indiscutiblemente, sí. Sí, sí. Ya, la gente se fue diferente de cómo llegó. Sí, de como digo, sí. Y, Allí se a ver, compartieron risas, lágrimas, abrazos, se compartieron muchas cosas. ¿Verdad? como yo os decía antes, se ha tratado de difundir, entre otras tonterías, porque se dicen muchas tonterías, pero entre otras, que se intentó difundir que cuando hacemos alguna sesión de transcomunicación manipulábamos la información o la grabación. Entonces, yo quería preguntaros, ¿vosotros observáis algún tipo de manipulación o alteración en las sesiones? No, porque yo estaba al ladito tuya, ¿eh? O sea, yo Sí, estaba ahí al ladito tuya, porque ya me regañó Nacho, porque decía, tiene que ser el padre que conteste. Y yo que soy un rabo en lagartija, como lo oía, pues decía, estás diciendo te quiero mamá. Y claro, pues me Es tuve que verdad, poner un puntico en la boca porque vamos. es verdad que cuando se está haciendo cuando se está haciendo la experimentación, se oye de una forma muy rápida y algunas veces no se distingue. Entonces eso se va grabando, eso es verdad, eso Se se va está grabando. grabando. Sí. Entonces, cuando se termina de hacer todo el trabajo y se ha terminado, entonces se reproduce la grabación. Y yo os quería preguntar, desde el momento en que se acaba de hacer toda esa grabación de esos sonidos, que como son tan rápidos, algunas cosillas se oyen, pero no se pueden distinguir, hasta el momento en que se reproduce esa grabación para escucharla un poco más pausudamente, ¿cuánto tiempo transcurre? Vale, vamos a ver, no me he enterado de la pregunta. Desde que Sí, sí, esto te lo el estoy proceso es preguntando. que se graba, se está grabando casi durante unos 20 minutos. Sí, pero desde el momento, yo te estoy preguntando esto porque, repito, ha habido por No, ahí no, una información. inmediato, desde que tú terminas, al momento siguiente entramos en el programa ese Audacity, Eso es. creo que, y se Eso. entró inmediatamente. O sea, de terminar de grabar a de pronto estar allí sentados con Nacho con un ordenador con el programa Audacity y empezar a pasar. Y cuando tú ves que hace y sube para arriba, tú dices, aquí dicen algo. Eso es. Unas veces se oyen claramente, pero otras veces pues tienes que limpiarlo, tienes que expandirlo. No lo sé cómo lo hace Nacho, pero lo hace muy bien.
Claro, Bueno, es que pero una cosa es depurar, que es un proceso Eso. técnico, y otra cosa es manipular, que es No, no, no. Es un programa insertar lo informático. que no existía antes o cambiar lo que no existía. No, allí no había cambios. Allí, en eso. todo No, no. caso, lo que había era en algún caso, y que muchas veces, si recuerdas, ni siquiera, ni siquiera se pasaba por el filtro porque era Se ya oía tan evidente. directamente, pero la Sí, sí. mayoría de las veces Nacho lo que hacía es que lo ponía y éramos los padres lo que decíamos, lo que estábamos oyendo, que no era él. Bueno, Él si no lo recuerdas, ponía y Nacho, decía, ¿tú qué oyes? Ponlo otra vez. A ver, sepáralo más. A ver, júntalo. A ver, espérate, otra vez. Porque lo del miau, vamos, que oí yo a mi gato. Bueno, el gato no era mío, era de mi hijo, pero vamos, lo del miau fue muy, muy de humor, ¿no? bueno, y si recuerdas, Nacho, en en varias ocasiones dijo, yo no digo lo que oigo, que yo no quiero sugestionar. Sí, A ver, sí, ¿qué es no lo quiero que oye? sugestionar. Incluso a mí me dijo, no digan, porque claro, se me escapó una de las veces y digo, jo, ya metí la pata. Es que no lo había oído que no podíamos hablar, pero bueno. Mm, pero vamos, que él dijo, no, no hay que sugestionar lo que los padres oigan. Y éramos nosotros los que decíamos lo que oíamos. Sí, ya, como decía, os hacía estas preguntas. Evidentemente yo estaba allí y sé lo que estaba pasando, pero es que había una historia por ahí, alguien ha intentado difamarnos y decirnos barbaridades. Entonces quería que Bueno, como eso mejor pasar miembros la del página y comité ya está. científico que certificáis lo que habéis visto, que lo habéis visto vosotros, que podéis decir lo que queráis, que estáis con libertad de decirlo, si realmente ahí habéis visto que había una manipulación, si se ha tocado algo, si ya está manipulando algo, o evidentemente estáis sentados. Los padres estaban presentes todos ahí, lo veían lo que estaba pasando. Sí, o sea, esto es lo que quería que Vamos, vosotros. yo estuve en primera fila, vamos. Te lo puedo decir que estuve en primera fila. Y No solo no, eso, sino que, si recuerdas, la mañana del domingo no fue tan productiva como la tarde o la noche del sábado, y a pesar de que había expectativas por parte de las personas que estaban allí, pues llamando a la persona, a su ser querido, pues si no se producía, no se producía, y ya está. Es decir, no es aquello a la carta, se no, no, produjo no. lo que se produjo. Esa mañana no, ninguno, y nosotros fuimos los últimos, ¿te acuerdas? Rafa y Sí, yo. pues sí, que me acuerdo, sí, sí, me acuerdo bien. Sí, tú te acordarás muy bien. Me acuerdo bien. Sí, luego hablamos si queréis de por qué me acuerdo. Quería preguntaros otra cosa. ¿Vosotros creéis que si esas voces que se escuchaban no hubieran sido como si fueran voces humanas, que dicen que parecen voces humanas? ¿De quién Es que van a ser? son, ¿De quién van a ser? Pero si no hubieran sido así, si hubieran sido otro tipo de ruidos, otro tipo de voces, ¿creéis que hubiera tenido ese efecto consolador, por decirlo de alguna forma, sobre las personas que estaban allí? Abiertamente, no, es decir, aquello es que además es decir, si recordáis, que por supuesto que lo recordáis, iba pasando la banda y la banda de sonido, me refiero, ¿no? Y entonces, de pronto, pues tú que estabas donde estaba el programa, de pronto había como una señal que indicaba un sonido fuera de la banda de base, ¿no? Y dice, mira, aquí va a haber algo, pero sin saber lo que había, ¿no? Y cuando sonaba eran los padres que y veías, ¿no? Es decir, a veces había sonidos neutros, pero de pronto cuando había algo, algo, algo que emocionaba, digamos así, algo potente, eran los propios padres los que daban, mira, es que es eso, es que lo que decía, es que tal, es que tú que has escuchado, tú. Y, y la pareja escuchaba lo mismo, porque había varias parejas y escuchaban lo mismo uno y el otro, no empezaban a divagar, que sí, es decir, no discutían, no decían, pues yo no lo he oído, no, no. Es no, decir, no, y, efectivamente. y había un consenso entre la gente, y es verdad que a veces, según lo que se decía, pues había quien oía una cosa y otra persona algo parecido o que sonaba muy parecido, ¿eh? Como si nosotros hablando rápido no sabemos si hemos dicho cartucho o quechuto, pero, pero, que, pero que sabemos de qué va.
Sí. Sí, O sea, podéis decir que podéis certificar la autenticidad y transparencia del fenómeno sí. durante el trabajo que se hizo, ¿verdad? La honestidad, diría yo, la, Honestidad, sí, la honestidad del proceso. sí. Fue muy honesto porque de hecho los que no pudo ser, no pudo ser. Y Nacho no insistió ni dijo, a ver si sale. No, no sale, no sale. Bueno, claro, porque es lo que estábamos diciendo. O sea, porque si alguien del otro lado se pone en contacto, se pone en contacto. Y si no se pone en contacto, pues no. Uno se Yo lo he dicho pone, ya está. también en algún vídeo anterior. Esto además, como decía el doctor Morales, viene a apoyar un poco el que lo que hacemos es verdad. Porque si fuera manipulado, no fallábamos nunca. Pero como no está en nuestras manos, pues Sí. Claro. unas veces sale mejor, otras veces pues sale peor. Es lo que hay. A mí me gusta, no sé, o me gustaría a ver qué opináis vosotros, por lo que se ha comentado en un momento determinado de las personas que hablaban y tal. A mí me gusta decir que una persona es un cuerpo con un alma. Lo otro son conciencias o cadáveres. Pero cuando están juntos, personas. Son ¿Sí? conciencias. Si están en otro las conciencias, si estamos aquí juntos, somos personas y el que Son- está aquí sin conciencia, pues cadáver. La forma de distinguirlo, cuando es persona y cuando no. ¿Qué me dice, Morales? Bueno, a ver, yo lo que te digo es que ahora, después de lo que estoy viendo en la STIC, que me está entusiasmando el tema, quiero profundizar, quiero saber, pues estoy leyendo muchas cosas, muchos enfoques, pues bueno, pues el tuyo está muy bien y es, y es uno de los posibles, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, yo en fin, es decir, lo que tú dices no me parece ningún absurdo, ¿eh? No la única explicación y supongo yo de que cada uno tiene que hacer su proceso, su camino, eh, a ver qué es lo que le parece como más cierto, más verdad, ¿no? Tú, desde luego, veo que lo tienes muy claro lo que tú dices y me parece una explicación plausible. Bueno, yo diría que yo pienso que somos seres de luz que estamos viviendo una experiencia humana. Sí, es cierto. Es lo que yo diría que somos. Eso si me lo hubieran preguntado hace 4 años, pues más o menos era espiritual, pero no tanto. Y nunca lo hubiera dicho. Y más teniendo en cuenta que yo soy muy cartesiana. Pero actualmente eso es lo que pienso. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana y en esa experiencia humana necesitamos un cuerpo físico para vivir esa experiencia. Y cuando nos vamos, lo único que nos desprendemos es del cuerpo físico. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo un poco por no dejar a la audiencia con la duda, ya que lo hemos sacado, hemos dado una pincelada de que el final fue un poco, me preguntaba si me acordaba y te decía que sí que me acordaba. Si queréis, vosotros, como comité científico, me gustaría que deis vuestra opinión o contéis a la audiencia, si puede ser para no intervenir yo tanto, qué os pareció el final, qué pasó. Bueno, yo te digo de lo que yo estaba testigo, ¿no? Claro. Yo estaba grabando una intervención y entonces pues entró una persona acompañándote y tú pues como si te faltase el aire, como hablas de eso, ¿no? Que explique lo que yo vi, ¿verdad? Como si tuvieras una emergencia vital. Entonces, oye, callé y me fui corriendo, lo dejé todo y me fui a atenderte. Allí te juntaste con 3 médicos, es decir, los 3 teníamos entrenamiento de emergencias, te valoramos rápidamente y después te quedaste pues con una persona total y absolutamente cualificada para atender lo que te pasaba. Y yo entonces fui a mis menesteres. ¿Y tú cómo lo recuerdas, Pilar? Yo lo vi un poquito antes que tú. Yo estaba sentada con Nacho y con Luis haciendo la transcomunicación instrumental y entonces José Tomás se puso mal, muy mal, y no podía respirar, le faltaba el aire, se salió para afuera y luego lo vi
María José Cardoso, y, y me dijo que un ser, mm, que un alma, un espíritu se había metido en ti y tú tenías que comunicarte con esa persona. Todo el mundo decía que era Luis y yo fui a darte un abrazo y tú decías, no, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Digo, no es Luis. Y, y ya fue cuando entró para adentro y ya lo continuaste tú, lo que pasó. Bueno, ya lo has dicho tú todo lo que pasó. ¿Sabéis lo que ocurrió después? No, Que tuviste un análisis de conciencia con esa persona y ya está, yo ahí me quedé. Bueno, pues yo sí me permitió, lo cuento muy breve. Efectivamente fue una conciencia que estaba en el otro lado, que se acercó a mi campo vibratorio y entonces pues me hizo sentir muy mal. No podía saber quién era, yo no sabía quién era, pero bueno, de alguna forma me hacía saber que no era lo que decían que era, porque cuando tú viniste, algo me decía que no y yo por eso dije que no era. Luego me llevaron donde fue cuando estuve con José Antonio y él estuvo viéndome y al final algo me dijo que llamara a una de las personas que estaban allí porque había que darle un mensaje a ella. Entonces yo ya hice llamar a esa persona, vino, hablé con ella, le expliqué lo que me estaba pasando, lo que me sentí, lo que yo sentía, todo lo que estaba sintiendo, y entonces lo identificó como que era su marido. Después de aquello nos fuimos a una habitación y hicimos un análisis de conciencia y ella pudo hablar con su marido y bueno, y resolvimos el tema. Cuando hablamos con su marido, pues ya se quedó todo resuelto y se acabó. no lo sabía. Sí, acabó así. Pero me hizo pasar un ratillo, me hizo pasar un ratillo. Bueno, estoy viendo cosas maravillosas, yo también lo puedo decir. Venga, A Bueno, mí, al- que era una persona total y absolutamente científica y escéptica y todo esto. Es decir, quien me dijera hace 2 años que yo podría hablar con convencimiento de estos temas, no lo creería. Y yo quiero transmitir que no es lo mismo vivirlo que el que te lo cuente. Y estas cosas hay que experimentarlas. Y una cosa que hacemos los seres humanos con mucha facilidad es juzgar. Y en el caso de lo que hemos vivido, yo desde luego creo que no tendría que juzgar nadie juzgar negativamente, ¿eh? Caer en explicaciones fáciles. Mira, esto es la sugestión, esto es no sé qué, esto no sé cuánto. Nadie que no haya estado allí. Vivir aquello te da otra visión, otra dimensión. Y yo invitaría a las personas abiertas de corazón a que exploren el camino que crean, ¿eh? Y el del análisis de la conciencia, el de la comunicación instrumental, pues es un camino válido. No te digo yo que, que tengan que aceptar todo tal como se lo cuentan a la primera, pero oye, que, que vean, que piensen, que saquen sus propias conclusiones. Y yo puedo decir que 2 años después de mi escepticismo, pues yo hoy día soy una persona que ha abierto a una dimensión espiritual que antes lo hubiera visto imposible. las personas de ciencia yo creo que son las personas que tienen que estar realmente abiertas a todo, porque si te cierras no vas a ver lo que viene. Si quieres saberlo todo, poco más vas a avanzar. Tienes que estar abierto, tienes que creerte todo lo que te cuente. Y es la única forma de poder descubrir si es verdad que hay algo más. Pero si ya de entrada lo niegas, difícilmente lo vas a ver. Por eso yo soy partidario de esa frase que realmente no es ver para creer, es creer para ver. ¿Sí? Bueno, no te digo que no. Es Yo, la única forma, ¿eh? Es la única forma. Si a ti te cuentan todo esto y lo niegas, vas a ignorarlo toda la vida. Si crees que es posible, investigalo y al final podrás descubrir si es verdad o no es verdad. Pero para poder investigarlo tendrás que creerlo. Tendrás que creer posible.
Si de entrada lo niega, difícil lo tenemos. En una investigación no siempre se cree, José Tomás. Primeramente Si no, se plantea lo que tú piensas que pueda ser y luego lo demuestras. correcto, pero si intentas demostrarlo es porque crees que es posible. Pues por Y eso, por Bueno, eso, claro, tú planteas una hipótesis, claro, una una hipótesis. hipótesis plausible y dices, bueno, voy a ver Claro, si esta ¿crees hipótesis que es algo es posible. posible? Y a veces una claro. cosa, los experimentos se plantean Y otros que son, el resultado no es el que tú esperas, pero mm, sigue siendo ciencia. sigue siendo, Sí, efectivamente, claro, sigue siendo claro, claro, ciencia. claro. Claro, por eso yo digo que hay que creer para ver. Mira, yo Porque te diría, mira, hay muchas palabras que se usan de una forma inapropiada y una de ellas es escéptico. Y se asimila escéptico a aquel que no cree en nada, lo que podemos llamar un descreído, ¿no? Y en realidad la palabra escépticos, lo que significa en griego es buscador de la verdad. Es eso lo que yo pido, el escepticismo en cuanto a buscar la verdad, estar abierto y la verdad, la que sea, la que te resuene, la que te sirva para ti, te la quedas y la que no, la dejas correr. Pero claro, estas personas que ya de entrada, yo lo tengo muy claro, es decir, malamente, es decir, yo soy de los que me gusta eh, escuchar a los que buscan la verdad y desconfío de los que dicen tenerla, porque los que dicen tenerla, madre mía, están más perdidos que nosotros. ¿No resuena mejor en vez de creer para ver, experimentar para ver? Eso sí, 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 hazlo me como gusta. quieras, Es que eso me resuena un poco mejor, ¿sabes, José no, Tomás? pero sí, de acuerdo, pero al final si tú experimentas es porque tienes esperanza de ver algo, por lo tanto algo Claro, crees. Al pero final, no se puede ir ya creyendo de entrada. ¿Me entiendes la diferencia? Es que tienes al que revés, creer, oye, yo te es una diría, posibilidad. ojalá alguno de los que no creen, pero de corazón honesto, Cuando como lo decir, experimente, participaran, eso, pero con actitud honesta, ¿eh? No en plan de, efectivamente. yo voy ahí a chafar la fiesta. No, 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 no. Es no. decir, vas de una determinada manera, actitud honesta, y cuando ves aquello, yo creo que es difícil estar impasible. Mira, Sí, si no te convence, pues no te convence, no tienes por qué creer. Pero desde luego sí que hay que ir con, con mirada de principiante. Sí, sí, lo que quiere decir Pilar es que, o creo yo que lo que quiere decir es que no puedes ir como obsesionado con que vas a obtener algo concreto, como que crees en algo concreto. Simplemente tienes que creer que todo es posible y dejar lo que llegue. No tener una expectativa fija. No, yo pienso más bien así. Yo creo que tú a mí cuéntame lo que quieras y me lo creo. Luego se demostrará si es verdad o mentira. Pero, ¿y si es verdad? Pero si me lo niego el primer momento, ya no va a ser verdad. Y no me lo creo así exactamente. Me lo creo todo. Vale, sí, sí. Una cosa que quería puntualizar es porque en el índice del encuentro había una serie de actividades, como eran las meditaciones, los análisis de conciencia, la transcomunicación, la visita a la Virgen de Balma, pero el último encuentro que tuvimos no estaba previsto. Quiero decir que fue algo espontáneo, algo que no estaba preparado. Que también quede claro que, no, que aquello fue como fue. ¿Entendéis, verdad? Sí, 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 aquello estuvo muy bien. Bueno, Juan de Dios, ¿qué nos dices? Bueno, yo solo os puedo apuntar una cosa que está en mi libro, pero no por eso no quiere decir que no sea verdad. Amit Goswami, físico teórico nuclear, ya sabéis que a mí me encanta la mecánica cuántica, me encanta, soy investigador a ese nivel, él decía, fijaros lo que dice, eso es la nueva ciencia, la cuántica. La mecánica cuántica nos permite ver directamente que podemos encontrar sentido en el mundo solo si lo fundamentamos en la realidad de la conciencia. Solo con eso, ya cada uno. Digamos que la cuántica, de alguna forma, se da cuenta que
todo lo que tenemos delante son infinitas posibilidades para que la conciencia elija. Y nosotros somos los que elegimos. Entonces, bueno, simplemente, ¿por qué? Porque me ha encantado que Pilar ha comentado, oye, es que yo soy muy cartesiana. Sí, tiene razón, pero no por el, sino por el nombre que le ha dado. Es que desde Descartes, estamos donde estamos. Desde Descartes la ciencia se amputó por la mitad. ¿Me explico? Por eso hay una nueva ciencia que se llama la cuántica. O sea, Descartes hay que entenderlo y comprenderlo, vivió en la época de la Santa Inquisición, digámoslo así, y entonces el que no experimentaba lo que las creencias que habían entonces, pues se jugaba el cuello. Y él, para no jugárselo, simplemente llegó a un acuerdo tácito, a un acuerdo no escrito, por eso se llama tácito, pero llegó a un acuerdo. Oye, ¿qué puedo estudiar, qué puedo investigar que no pierda el cuello entre la cabeza y el cuerpo, que no se me quede ahí nada? ¿Vale? ¿Qué puedo estudiar? Y entonces le dijeron, pues muy bien, puedes estudiar todo lo que se puede percibir con los 5 sentidos, todo lo que es medible y pesable. Y es predecible. Y entonces él dijo, fantástico. Y lo otro, claro, él sabía que había otra cosa. Y lo otro, lo otro lo estudiarán los filósofos y los clérigos. Desde ese momento que se dice y se nombra en historia la dualidad de Descartes, pues Descartes sin quererlo generó una ciencia completamente materialista. Y luego, a primeros de siglo, en 1900, Nikola Tesla y compañía, me refiero a Einstein y compañía, descubrieron que hay mucho más, que solo lo físico, que realmente hay muchísimo más. Y le llamaron la conciencia. Por eso me encantó cuando la sociedad científica hizo el cambio ese y dijo de los fenómenos para la conciencia, para la investigación de la conciencia. Porque sí, ahí está todo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deciros? Yo lo digo así de claro porque la cuántica ya lo ha demostrado. Entonces yo lo puedo decir así de claro. Somos seres eternos porque la conciencia es eterna. Por eso en las sesiones de análisis de la conciencia, tú dices, oye, es que he ido a otra vida. No, la conciencia es una y tú te mueves por la línea de la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros experimentamos con diferentes cuerpos físicos. Entonces, ¿qué pasa? Si te mueves por la línea de la conciencia y te mueves suficiente para pasar a otro cuerpo físico, te sigues moviendo en la única línea que es eterna, que es la línea de la conciencia, y pues estás en otra vida, en otra etapa. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues es algo muy simple. Ya lo dijo Lavoisier en el siglo XVI o XVII, no me acuerdo, pero más o menos. Lo importante es lo que dijo. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que luego Nikola Tesla, a primeros de siglo, te dice que todo es pura energía y si no somos capaces de entender el mundo así, no vamos a entender nada. O sea, todo es vibración, electricidad y magnetismo, nada más. Y si no somos capaces de entender eso, no vamos a entender nada. Entonces, claro, pues ahí hay dos ciencias, una que permanece con la ciencia tradicional y otra que se abre paso a nivel de estudiarlo todo entero. Nosotros somos un cuerpo y además de cuerpo somos energía, somos vibración y entonces estudiar el completo. Simplemente eso, nada más. Entonces, me apasiona lo que vivisteis, me apasiona lo que sentisteis. Luego encima fui un montón de años en la empresa donde trabajé técnico en comunicaciones y pues bueno, en comunicaciones se utiliza un transporte de alta vibración, que es el transporte, y luego sobre ese transporte se envían los mensajes. Pero los envías tú y sabes cuándo los envías. Pero es que en la comunicación instrumental nadie envía nada, ¿me explico? Y de hecho se ven las gráficas del sonido, que yo lo he visto, como de repente surge un sonido que nadie ha metido ahí, porque se está escuchando la banda de transporte, digámoslo así. Y en esa banda de transporte no hay ningún sonido. Entonces de repente se cuela uno. ¿Quién lo cuela? Ah, bueno, simplemente. Oye, una cosa, vosotros sabíais, es que no sé si lo sabíais, pero os lo cuento, ya que se ha dicho que al principio se rellenaron los impresos
porque todo esto está formando parte, además, como es un encuentro experimental, de una tesis doctoral que está haciendo Juanjo en la Universidad, quiero recordar que de Cádiz, ¿verdad? Sí, ¿sabéis quién es el director de uno de los directores de esa tesis doctoral? Nacho. Eso es. Nacho Blasco es uno de los directores de esa tesis. Eso es. Sí. Pues bueno, me ha encantado, me ha apasionado todo lo que habéis contado y bueno, yo simplemente he querido aportar un poquito, un granito de arena. Ha aportado mucho, ¿eh? Muy bien, sí. Sí. La verdad es que sí. Bueno, mira, esto de luego es decir, me convence que se aunan talentos y la inteligencia colectiva es superior a la de la suma de los individuos. Sí, así es, así es, así es. Oye, pues os agradezco un montón todo el trabajo, todo el esfuerzo. Yo tuve que elegir y evidentemente sé que habríais elegido lo mismo que yo. Tuve que elegir irme a ver a mi hija a Granada o ir al encuentro y está claro. Me fui a ver a mi hija a Granada, que la tengo allí, y entonces estuve el fin de semana disfrutando con ella y mi nieto, que tenemos un nieto con ella, y pues, oye, lo sentí, pero bueno, también entendí que lo mejor que podía hacer es ir a ver a mi hija y ya está. Eso está muy bien. Sí, Eso está muy bien. sí, sí. Muy bien. Disfrútala. Sí, 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 sí. La disfrutaré y la voy a disfrutar mucho, un montón, ¿sabes? Hasta que, bueno, hasta que el contrato se acabe y ya está. Así de simple, ¿no? Pues sí. Bueno, pues todo esto que ocurrió, quiero que me corroboréis. Todo eso consta en los archivos de la SCIP. Queda constancia de todo lo que allí ocurrió y de lo que el comité científico ha podido experimentar y ha podido certificar. Yo he Muchísimas gracias. leído el archivo y se corresponde totalmente con lo que yo vi. Y Yo también lo he leído y es exactamente eso. Pues, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Gracias a Gracias. vosotros. Buenas Adiós. noches.